Bueno, entonces como resultado de este ensayo, vemos que los diferentes animales sometidos a diferentes dietas, a una dieta solo de no alfalfa y a una dieta en la que se incorporó el maíz, en los diferentes días de muestreo, mm, evidencian una población de actinobacterias y de Firmicutes que se mantiene dentro de todo estable, constituyendo el núcleo o core bacteriano de este ensayo. Por otro lado, la población bacteriana que fue variable estuvo representada por el filum de las proteobacterias y el filum Bacteroidetes. Y como para indagar y establecer un poco más la variación que hubo dentro de las proteobacterias y del filum Bacteroidetes, en este gráfico retiramos aquella población de bacterias que se mantuvo estable, es decir, a las actinobacterias y a los firmicutes, y dejamos solamente a la población de proteobacterias presente en el rumen de los diferentes animales, en los diferentes tipos de muestreo y sometidos a las dos dietas diferentes, y la proporción de bacteroidetes. Como veíamos que la proporción de bacteroidetes era realmente muy alta, decidimos indagar acerca de la presencia de bacterias incluidas en este film, en el filum Bacteroidetes, y uno de los principales representantes de grupos bacterianos incluidos dentro del filum Bacteroidetes está dado por el grupo de bacterias incluidas en los géneros Bacteroides y en el género Prebotella. ¿Sí? Por lo tanto, indagamos acerca de la presencia de las diferentes proporciones de este grupo bacteriano en los diferentes tiempos de muestreo, con las diferentes dietas y en los diferentes animales. Para eso nosotros diseñamos primers, ¿sí? que se unen al ADN bacteriano y que amplifican específicamente al gen 16S de aquellas bacterias que pertenecen al grupo Bacteroides Prebotella. Estos primers generan un producto de amplificación, un amplicón de 418 pares de base, y su temperatura de annealing fue de 56 grados. Así podemos ver la proporción del filum Bacteroides en cada uno de los animales, representado por cada uno de estos anillos, ¿sí? En el día 2 de muestreo, cuando las cabras se alimentaban con heno de alfalfa, en el día 10, la proporción de estos dos tipos bacterianos, tanto bacteroidetes como bacteroides y prebotella, en el día 20, 2 días después de la introducción del maíz en la dieta, 10 días después y 20 días después. Cuando comparamos a estos dos grupos, digamos, a las cabras que fueron sometidas a este cambio dietético y a la incorporación de maíz en la dieta, no observamos diferencias significativas entre la proporción de bacteroidetes ni de bacterias pertenecientes al grupo Bacteroides Prebotella cuando analizamos la proporción de bacterias 10 días después de haber sido introducido el maíz en la dieta con el grupo de bacterias o la proporción de bacterias presentes en el rumen de aquellas cabras que solo se habían alimentado con heno de alfalfa, vemos que sí, que hay una proporción significativamente mayor de tanto bacteroidetes como de las bacterias pertenecientes a este filum, perdón, a este grupo, al grupo Bacteroides Prebotella, y ese aumento en la proporción se mantuvo en el día 20 de muestreo, o sea, 20 días después de haber incorporado el maíz en la dieta, cuando lo comparamos con el día 20, donde los animales estuvieron alimentados solo con heno de alfalfa. Cuando comparamos a las proteobacterias en los diferentes tiempos de muestreo en ambos grupos, podemos ver que el día 2 de muestreo no hubieron diferencias significativas en la proporción de este filum. El día 10 sí hubo un aumento considerable de las proteobacterias en el grupo de animales en los que se había incorporado desde hacía 10 días el maíz en la dieta, y posteriormente un descenso hasta volver a los valores iniciales en el grupo de las proteobacterias cuando se analizó a este grupo en los animales que habían sido alimentados con maíz cuya incorporación del maíz databa de hacía 20 días. Si analizamos un poco más el filum Bacteroidetes, vemos que en promedio
dentro de lo que es el Phylum Bacteroidetes, una pequeña proporción, tan solo el 5%, está representado por el grupo que incluye a los géneros Bacteroides y Prevotella. Ahora vamos a analizar en profundidad cómo está constituido realmente el Phylum Bacteroidetes de bacterias que habitan en el rumen. Si analizamos este phylum, el Phylum Bacteroidetes, vemos que tiene una gran parte de este phylum está integrado por una clase de microorganismos que se denominan bacteroides. Dentro de los bacteroides encontramos en una proporción bastante alta a bacterias pertenecientes al orden de los bacteroidales. Dentro del orden de los bacteroidales encontramos a una gran proporción de bacterias pertenecientes a la familia Prevotelaceae, mientras que una menor proporción de bacterias incluidas en el orden de los bacteroidales integran la familia Rickenelaceae. Dentro de la familia Prevotelaceae vemos que el 26% de las bacterias pertenecen al género Prevotella y el 32% de las bacterias pertenecen al género Silanibacter. Es decir que el orden Bacteroidales representa normalmente el 90% del total de la población de bacterias pertenecientes al Phylum Bacteroidetes y las prevotelas representan un 26% del total de las bacterias incluidas en el Phylum Bacteroidetes. Nosotros observamos resultados un tanto diferentes debido a que dentro del Phylum Bacteroidetes, en los diferentes animales muestreados, en las diferentes dietas, en los diferentes tiempos de muestreo, vimos que solamente un 5% de las bacterias pertenecían al género de Prevotella. Y había un 95% restante de bacterias clasificadas dentro del orden Bacteroidales, pero a la cual no se pudo llegar a conocer a qué familia o a qué género pertenecían. Vemos que Prevotella, ustedes la pueden ver acá en la parte central del gráfico, es un bacilo, ¿sí? Es gram negativo. Esta es una microfotografía electrónica de Prevotella. Prevotella es uno de los grupos más numerosos de bacterias ruminales y se encuentran en rumiantes alimentados con diversos tipos de dieta. Las clásicas especies de Prevotella, ellas son Prevotella bryanti, Prevotella ruminicola, Prevotella brevis, son bacterias predominantemente silanolíticas y algunas exhiben actividad proteolítica. Un grupo de investigadores liderados por Fernando en el año 2010 observaron en novillos alimentados con granos un gran número de especies de Prevotella. Prevotella bryanti aumentó en este trabajo gradualmente hasta incrementar unas 3000 veces su valor basal en aquellos novillos alimentados con granos luego de 7 días de la incorporación del alimento energético concentrado. Este es un dato muy importante, ya que resultados similares fueron observados en nuestras cabras cuando se incorporó maíz en la dieta. Dentro del phylum de las proteobacterias, vemos que del total de las bacterias ruminales evidenciadas a través del PCR real time, este phylum bacteriano, las proteobacterias y las gamma proteobacterias específicamente, representaron tan solo el 1% de la población bacteriana evaluada en el rumen. Esta es la clasificación en la que se basa actualmente el phylum de las proteobacterias. Tenemos que se divide en diferentes clases. Tenemos alfa proteobacterias que representan el 0,4% de las bacterias que habitan en el rumen. Las beta proteobacterias en una proporción mucho menor, un 0,05%. Las delta proteobacterias en un 0,3%. Y las gamma proteobacterias, que es la especie o la clase que nosotros estudiamos específicamente, representa tan solo el 0,1% del total de la población en el rumen. Dentro de las gamma proteobacterias se destacan esta bacteria, que es un habitante del rumen, los succinivibrios, y están representando la mayoría de las gamma proteobacterias. Así pues, podemos concluir con respecto a
el filum Bacteroidetes y al género que identificamos, Prevotella, podemos ver que en el año 2001 un autor reportó que diversas poblaciones, tanto de Prevotella como de Bacteroides y también de proteobacterias, contribuyen principalmente a la diversidad microbiana en el rumen de novillos alimentados con dietas ricas en granos. Esto es muy similar a los resultados que nosotros obtuvimos con las cabras. Por otro lado, un grupo de autores recientemente hallaron un incremento del género Succinivibrio asociado con la acidosis aguda o subaguda en el rumen, inducido por la ingesta de dietas con elevado contenido de granos. Y un poco esto es lo que nosotros ponemos en evidencia también con este trabajo en las cabras. Otro grupo de autores demostraron que Prevotella y Succinivibrio son responsables de las perturbaciones en el ambiente ruminal, incrementando su abundancia durante la acidosis ruminal. Nosotros habíamos detectado valores de pH en el rumen de las cabras y podemos ver que en este gráfico se representan los diferentes días de muestreo en el eje X. En las barras están graficadas los valores de pH en la barra blanca de aquellos animales solamente sometidos a la dieta con heno de alfalfa y en la barra gris aquellos animales sometidos a la dieta de heno de alfalfa y maíz. Podemos ver que cuando se introduce el maíz en la dieta hay un descenso significativo en el valor de pH. Lo mismo ocurre al día 10 de muestreo si lo comparamos con el grupo control y lo mismo ocurre en el día 20. En ninguno de los casos este valor, este descenso en el pH comparado con el grupo control fue menor al valor de 5,5, 5,75, que es el valor en el que normalmente se reporta acidosis ruminal. Por eso podemos ver que la abrupta transición de una dieta forrajera a una dieta concentrada energética produjo cambios significativos en el pH ruminal. Sin embargo, los valores de pH y la falta de signos clínicos sugieren que las cabras no sufrieron acidosis ruminal luego del cambio de alimentación. Estos hallazgos confirman que las cabras tienen una gran capacidad de control del pH ruminal, relacionado probablemente a la capacidad buffer de su saliva y a la rápida absorción de ácidos grasos volátiles por el epitelio ruminal. Podemos concluir que durante la transición de una dieta forrajera a una dieta con elevado contenido de granos, algunas de las comunidades bacterianas del rumen se mantienen estables, constituyendo el núcleo bacteriano ruminal de las cabras criollas. Son las actinobacterias y los firmicutes. Mientras que Prevotella especies y Succinivibrio especies son responsables de posibles perturbaciones en el ambiente ruminal generadas por la acidosis ruminal. Como conclusión, vemos que, a pesar de la falta de signos clínicos y valores de pH que indiquen acidosis ruminal en las cabras, la presencia de Prevotella y Succinivibrio permiten inferir que estos animales padecieron de esta afección luego de 10 días de la incorporación del maíz en su dieta. La acidosis padecida generó cambios en la composición de la estructura bacteriana del rumen, principalmente una modificación a largo plazo en bacterias desconocidas pertenecientes al orden Bacteroidales y en bacterias pertenecientes al género Prevotella, como puede observarse en este gráfico, donde se muestra la proporción de estas bacterias pertenecientes al filum Bacteroidetes, ¿sí? Y específicamente estas bacterias que están acá representando el orden de las bacteroidales y esto que está acá graficando la proporción de Prevotella y lo violeta la proporción de proteobacterias. Eso es todo por ahora, espero que les haya gustado la presentación, que la hayan comprendido y al corto plazo nos vamos a mantener en contacto para que ustedes puedan evacuar cualquier duda que haya surgido de esta presentación. Muchas gracias.